La más débil entre las débiles. Amigo y amiga que me escuchas, a partir de hoy comenzamos otra serie de temas que, por un momento vamos a dejar esa primera temporada relacionada con los temas que nos describen cómo nosotros podemos comprender mejor el don de profecía. Ya dejamos esa primera parte por allá, esa primera serie. Vamos a continuarla en una siguiente ocasión. Por ahora vamos a tratar otras temáticas que nos ayuden a comprender mejor el don de profecía. Ya tú y yo hemos escuchado en algún otro momento en este programa que Elena White fue una muchacha que a los 17 años recibió una visión impresionante. Una visión en la cual no solamente se le mostró al pueblo que había salido de ese gran chasco, de esa gran decepción que habían llevado en 1844, sino que también se le mostraron escenas maravillosas relacionadas con el reino de Dios. De ahí en adelante el Señor la llamó para que fuera una consejera, para que fuera predicadora, para que anduviera por los distintos lugares donde se había asentado la luz preciosa después de ese chasco. Y entonces ella andaba llevando el mensaje del Señor a esos grupitos que habían quedado. Con el tiempo empezó a escribir y sus escritos han quedado, pero realmente como un tesoro literario para nosotros hasta el día de hoy. Los productos de su pluma se encuentran en muchos países e idiomas. Sí, te cuento que cuando fui a Turquía, nos entregaron allá un libro, Profetas y Reyes, así se llama uno de los libros de ella, Profetas y Reyes. Y maravilloso encontrarlo en un idioma tan distante o tan distinto como el turco. Y así podemos hablar de muchísimos idiomas en los cuales se han traducido estos libros. ¿Por qué? Porque eso significa que han sido de tanto valor y de tanta solicitud en tantas naciones de la tierra, que eso ya nos dice lo importante que es que nosotros que lo tenemos en nuestro idioma español podamos leerlos, vivirlos, aplicarlos, tenerlos allí como una bibliografía coadyuvante para comprender mejor la Santa Escritura. Los principios que ella describió siguen siendo temas del más ferviente estudio de parte de pastores, maestros, médicos, administradores y cualquier creyente en general. Todos estos hechos evidencian que estas enseñanzas y esos principios llegaron como resultado del don de profecía que Dios le dio. Definitivamente Elena White llegó a ser alguien importante entre aquellos miembros del grupo de 1844 en adelante. ¿Qué indujo al grupo de como 60 personas de Portland, Maine? Imagínate, apenas 60 personas de Portland, Maine, a quienes relató su primera visión a recibirla como comunicación divina. ¿Eran las circunstancias tales que justificaran su conclusión? Porque fíjate, en aquella época los mileritas, que es decir, los que habían estado predicando que Cristo venía en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, los mileritas no creían que alguien pudiera tener el don de profecía. ¿Por qué? Por tantos fraudes, tantos casos fraudulentos, tantas personas que lamentablemente habían estado jugando con este asunto del don profético, jugaban a ser profetas y entonces muchos creyentes serios decían no vamos a creer esas estafas, no vamos a creer ese tipo de fraudes porque no está bien jugar con las cosas de Dios. Entonces los mileritas se habían propuesto no creer en nadie que dijera tener el don de profecía. Entonces ahora, a finales de 1844, surge ella, una muchacha, la más débil entre las débiles, una muchacha enfermiza, una muchacha tímida, que quizás nadie se fijaría en ella. Y entonces, ¿cómo le hizo ese grupo para terminar aceptando, siendo que no creían, siendo que el aspecto de ella no era muy favorable para los ojos humanos? Y decían, no, ¿cómo van a creer en ella? Bueno, de eso justamente vamos a hablar en esta ocasión. Tengamos presente que los miembros de aquel grupo habían pasado juntos por una problemática realmente tremenda, estremecedora.
Habían estado unidos en sus expectativas y en aquel chasco del cual ya hemos hablado. Las grandes muchedumbres que se habían reunido antes del día de la expectación estaban ahora dispersas. Sí, mucha gente se había ido, muchos habían regresado a la vida antigua, otros habían regresado a sus iglesias dominicales, entonces ahora quedaban muy poquitos. Únicamente unos cuantos decidieron seguir, y estos se reunían por las noches en la casa de los Harmon, es decir, justamente allí donde estaba Elena y sus hermanos, hermanas y sus padres. Así que conocían bien a la muchachita llamada Elena. Al aceptar o no sus declaraciones de haber recibido una visión celestial, habían de considerar naturalmente su experiencia cristiana y su carácter. Sí, es que también eso cuenta. Si alguien dice tener el don de profecía, es porque también en su vida ha de verse un cristianismo, no perfección, porque perfección no hay, pero sí en su carácter, en su testimonio, en su forma de ser, ha de notarse una sabiduría, una prudencia, el ser por lo menos alguien que Dios sí hizo bien en haberse fijado, ¿no? Entonces, para comenzar por allí. Estos eran de una naturaleza tan excepcional que deben haber sido bien conocidos para ellos. Exactamente. Sí, todos los comportamientos, todas las conductas y costumbres de ella eran conocidos por la gente de aquel poblado. En vista de la declaración de que fueron hombres santos, la Biblia así dice, sí, que los hombres santos, así nos dice 2 Pedro, hombres santos, los que fueron movidos por el Espíritu Santo, pues debemos esperar una vida cristiana consecuente en la persona a quien Dios elige como medio de su revelación. Hay que entender la palabra santo. Sí, este adjetivo tiene que ver no con perfección ni con cero equivocación. A veces las personas creemos que ser santo significa, no, pues ya no cometer ningún error, ya no cometer ningún pecado. No, no es así. El ser santo simplemente significa haber entrado en el camino del Señor Jesucristo, andar caminando por el sendero de la santidad, es decir, apartados para un uso sagrado, haber salido, haber renunciado a los caminos del mundo y del pecado, y entonces ahora, con la ayuda de Dios, estar caminando por el sendero de la santidad, es decir, apartados, con toda la intención de apartarse del mundo y sus pecados. Por supuesto que seguimos equivocándonos, seguimos pecando, pero ya no estamos en esa vida cotidiana pecando así sin cargo de conciencia. Al contrario, estamos aquí en esta vida llevando el camino de la santidad, pero nos duele y nos arrepentimos cuando pecamos. Bueno, habiendo aclarado el tema de los santos hombres, pues también aclarar que no son solamente hombres, ¿no es cierto? La Biblia nos dice claramente que esto no es un privilegio solamente de varones. La Biblia, cuando dice santos hombres, está diciendo personas, hombre o mujer, que están en el camino de la santidad, no son perfectos, pero que Dios los ha escogido para ser sus portavoces. Bien. Entonces, debe mencionarse brevemente la experiencia cristiana de Elena Harmon. ¿Para qué? Para mostrar que era una dama apartada de los caminos del pecado. Sí, Elena Harmon no era perfecta, ¿sí? Estamos siendo claros. Ella nunca asumió y nunca reclamó ser infalible. No. Ya estamos claros qué significa hombres y mujeres santos, ¿no es cierto? Significa personas que pecan, pero que pecamos, pero que nos arrepentimos y nos duele y todos los días nos ponemos a cuentas con el Señor. En el caso de Elena Harmon, pues hay que aclarar que es igual, era alguien que cometía errores y todo, pero que en su vida y su conducta podía evidenciarse que podía ser una sierva, una mensajera del Señor. Dos factores notables habían afectado su vida espiritual. Estoy trayendo a colación algunos datos que di hace algunas semanas, pero por algunos que no lo escucharon puede ser beneficioso. El primero fue una herida accidental que recibió cuando tenía 9 años. Esta le causó intenso sufrimiento durante algunos cuantos meses y una expectativa de invalidez para toda la vida.
sino de una muerte temprana. De hecho, estuvo semanas en coma. Por lo tanto, ella realmente, el Señor le regaló la vida, de nuevo, para dedicarse a los asuntos espirituales, asuntos donde definitivamente ya no tendría aspiraciones, profesionales, ya no tendría aspiraciones materiales, empresariales. ¿Por qué? Porque ahora, con esta nueva forma de ver la vida, ya pues bastante limitada, ahora tendría que depender de Dios, sí o sí. Y es allí, en esa interacción, que ella va a comprender mejor que puede hacer grandes aportaciones desde esa plataforma espiritual. Luego, durante 2 años, había luchado con resentimientos incluso contra Dios. Mira, te estoy diciendo, ella no era perfecta. Como cualquiera de nosotros, cuando se ve frente a un accidente, se queda inválido, pierde una pierna, o que de repente uno pierde la movilidad o la vista, pues uno tiene que enojarse, uno tiene que ver cómo se desquita contra esa situación tan dolorosa. Ella, durante 2 años, batalló con resentimientos contra Dios. ¿Por qué? Pues bueno, por haber destruido supuestamente sus ambiciones. Acerca de este periodo, ella comentó lo siguiente: a veces mis sentimientos de culpabilidad y responsabilidad delante de Dios pesaban tanto sobre mi alma que no podía dormir, y estaba despierta durante horas, pensando en mi condición perdida y lo que me convendría más hacer. Parecía estar privada de toda oportunidad de felicidad terrenal y condenada a un continuo chasco y mortificación. No parecía poder disfrutar ya de este mundo, y el cielo parecía cerrado para mí. ¡Wow! ¡Qué palabras más desoladoras, tristes! Alguien que se siente que apenas estaba comenzando a vivir, que tan linda que miraba la vida, y de un momento a otro se ve imposibilitada, se ve inválida, se ve sufriendo con dolores de cabeza constantes, con mareos, una situación realmente caótica de salud en plena niñez y adolescencia. Entonces la proclamación del segundo advenimiento de Cristo llegó a la ciudad de Portland. En otras palabras, justamente cuando ella se sentía tan desolada, tan triste, justamente llegó ¿qué cosa? La predicación de la segunda venida de Cristo. Mi amigo, amiga, eso no es casualidad. Justamente cuando tú de repente estás en el momento más triste, más sombrío, más lóbrego, justamente va a brillar por allí, en algún anuncio, en algún medio de comunicación, radio, televisión, internet, por allí en Facebook te va a salir algo que va a irrumpir con esa depresión. Así pasó con Elena. En el segundo trimestre de 1840, William Miller pronunció una serie de conferencias sobre las profecías, y la ciudad se conmovió por su mensaje de la proximidad de la venida de Cristo. La familia Harmon asistió a las conferencias, y Elena escuchó con terror las evidencias presentadas. Todavía no podía esperar con felicidad y confianza la venida de Cristo como Salvador de su pueblo. Podía pensar en Él solamente como un juez que venía a destruir a los pecadores, incluyéndola a ella. Aunque suplicante, pidió misericordia. Halló poco alivio durante un tiempo. Más adelante ella escribió: cuando se invitó a los pecadores a pasar adelante, centenares respondieron a la invitación y se sentaron en los bancos de los penitentes. Yo también me abrí paso entre la multitud para tomar mi lugar con los que buscaban al Salvador. Sin embargo, sentía en mi corazón que no lograría merecer llamarme hija de Dios. ¡Qué experiencia más estremecedora! En primer lugar, nos está contando esa experiencia que ella tuvo con William Miller.
Ya tú habrás escuchado a William Miller, un poderoso predicador de las Escrituras. Tenía una gran cantidad de argumentos, tenía muchos argumentos históricos, bíblicos. La gente quedaba persuadida, podían escucharla más de 1 hora, casi 2 horas, y él seguía predicando con toda la pasión del caso. Imagínate, ella nos cuenta que varios, incluso centenares pasaron adelante diciendo: aquí estamos, claro que sí, aceptamos a Cristo y queremos reunirnos con Él pronto cuando venga en gloria. Pero ella se sentía culpable seguramente de tantos reclamos que le hizo al Señor. También le habían enseñado desde pequeña que Dios era severo, era un juez duro que podía castigar y destruir a los pecadores. Le habían mostrado un Dios carente de amor. La clásica estrategia del miedo, intimidar a la gente, tratar de meterles miedo, desfigurar el carácter de Dios como poniéndolo como un Dios vengativo, destructor, que tira a la gente al fuego. No, ese tipo de Dios no es el que nosotros predicamos. Nosotros predicamos un Dios de amor. Por supuesto que allá al final lamentablemente habrá que extinguir a los impíos, a Satanás, a los ángeles caídos, pero Dios habrá sido tan amoroso todo este tiempo que todos podrán reconocer que realmente Dios es amor y que Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por cierto, si tú, mi querido amigo y amiga, no has aceptado a Cristo, no has entrado a las filas del Evangelio, entonces yo te invito en el nombre de Jesús a que le aceptes. Y así como Elena pasó adelante sintiéndose indigna, así tú también puedes decirle: Señor, yo me siento indigno, me siento indigna. Yo te he dado la espalda, yo he estado pecando, he estado en una vida licenciosa, hoy yo quiero entregar mi vida a ti. Y el Señor estará deseoso. Mira, Dios es un Dios que las 24 horas está esperando que las personas se arrepientan. Es un Dios que se emociona cuando ve que alguien anda de rodillas con lágrimas en sus ojos diciendo: Señor, perdóname. Dios es un Dios que ama perdonar. Pero Elena no sabía eso, no tenía eso muy claro en ese entonces, porque ese era el Dios que le predicaban. Por eso es importante que los predicadores prediquemos el Dios de la Biblia, no un Dios para intimidar, para manipular a la gente, no. Un Dios que ama perdonar. Y si nos equivocamos 70 veces en el día, 70 veces nos perdona el Señor. Eso es así. El Señor ama perdonar. Lo importante es que tú y yo nos arrepintamos día tras día. Minuto a minuto estemos con esa actitud de pedirle perdón al Señor por las cosas que hacemos mal. Y el Señor siempre estará dispuesto a perdonarnos, toda vez tengamos ese sincero deseo de cambiar. Elena pasó meses en agonía mental. Dedicaba noches enteras a oraciones con lágrimas para obtener el perdón, pero sin una clara seguridad de que Dios la había aceptado. Como muchos otros, sufría un pesar casi insoportable, depresión y desesperación. Pero llegó el día del alivio. Fue en una reunión metodista donde escuchó un sermón convincente sobre el amor perdonador de Cristo. Quedó impresionada por la declaración de que cometían un error fatal aquellos que esperaban hacerse merecedores del favor divino antes de atreverse a apropiarse de las promesas de Dios. Solo Jesús limpia del pecado, solo Él puede perdonar nuestras transgresiones. Él se comprometió a escuchar la súplica y a acceder a las oraciones de aquellos que con fe se acercan a Él. ¡Qué preciosas palabras! Cuando uno escucha esto dice: de veras, tengo un Dios que ama perdonar, un Dios que desea que todos los días, a cada hora, a cada minuto, podamos estar diciéndole: Dios, perdóname, quiero estar a cuentas contigo. Acerca de la manera en que le fue quitada la carga de la desesperación a Elena, ella escribió lo siguiente: mientras estaba arrodillada y oraba con otras personas que también buscaban al Señor, decía yo en mi corazón: ayúdame, Jesús, sálvame o perezco.
No cesaré de implorarte hasta que oigas mi oración y reciba yo el perdón de mis pecados. Sentí entonces como nunca la angustiosa necesidad de mi estado. Mientras estaba así arrodillada en oración, mi carga me abandonó repentinamente y se me alivió el corazón. Al principio me sobrecogió un sentimiento de alarma y quise reasumir mi carga de angustia. No me parecía tener derecho a sentirme alegre y feliz, pero Jesús parecía estar muy cerca de mí, y me tuve por capaz de allegarme a Él con todas mis tristezas, infortunios y tribulaciones. Lo mismo que en busca de consuelo se allegaban a Él los necesitados cuando estaban en la tierra. Tenía en mi corazón la seguridad de que Jesús comprendía mis tribulaciones y se compadecía. Nunca olvidaré aquella preciosa seguridad de la compasiva ternura de Jesús hacia un ser como yo, tan indigno de su consideración. Durante aquel corto tiempo que pasé arrodillada con los que oraban, aprendí acerca del carácter de Jesús, mucho más de cuando hasta entonces aprendiera. Así es, mi querido amigo y amiga. Elena logró encontrarse con su Salvador, logró darse cuenta que no era un Dios enojado, listo para castigar, no, encontró que era un Dios que es un Dios amoroso y se entregó a Cristo. Mi amigo, amiga, la próxima semana vamos a continuar con esta historia de cómo fue que Elena, la más débil entre las débiles, logró consolidarse en el don de profecía que el Señor, por pura gracia y misericordia, le otorgó. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.